mentiras que debemos contar. Kenzaburo emergió de la foresta como un depredador de la montaña, con pasos leves, sigilosos. Había estado recorriendo las inmediaciones para asegurarse de que nadie les había seguido el rastro, y solo cuando se convenció emprendió el camino de regreso, no sin intentar antes conseguir algo de alimento. Le sorprendió encontrar a su joven señor inclinado sobre el arroyo, muy cerca de donde abrevaba la yegua. «Señor Seizo», lo llamó en voz baja. El niño giró la cabeza bruscamente y se atragantó con el agua. Comenzó a toser con fuerza. «No te había oído llegar», logró articular entre los golpes de tos. «¿Qué hace aquí fuera?» «Me aburría», se disculpó Seizo, «y quería ver a Natsu», señaló a la yegua que pacía junto a la orilla del riachuelo. «Además, tengo mucha hambre, por eso he bajado a beber agua. Lo siento, sé que no debí desobedecer». Kenzaburo suspiró desolado, miró al muchacho y a continuación al animal, que había pastado toda la hierba que había a su alrededor. Evidentemente, todos estaban hambrientos. El guerrero extrajo de la bolsa un puñado de bayas que había recogido. Se las tendió a Seizo. «Coma y dele unas cuantas a Natsu. Ella también tiene hambre». El pequeño unió las manos para recoger las bayas, mientras yo subiré e iré preparando este pescado. A Seizo se le iluminaron los ojos al ver a la carpa que Kenzaburo había capturado. No pudo evitar que su estómago rugiera con fuerza al imaginar la tierna y cálida carne del pescado desmenuzándose en su boca. Kenzaburo leyó perfectamente su mirada. «Paciencia», dijo con una sonrisa, y Seizo asintió ruborizándose. El guerrero buscó una superficie relativamente plana al pie de la ladera y dejó allí la alforja con la madera y el pescado envuelto en hojas. Trajo yesca y pedernal, y sin quitarle un ojo de encima Seizo, que se distraía con la yegua, dispuso la leña y preparó una pequeña hoguera. Quizás encender un fuego no era la mejor idea, pero la madera estaba lo suficientemente seca como para no desprender mucho humo. Además, el sol había comenzado a declinar. Cuando el fuego prendiera no sería más que un punto de luz entre los árboles, y el humo quedaría difuminado contra el cielo oscuro. O al menos eso quería pensar. En cualquier caso, no sabía preparar la carpa de otra forma, así que se sirvió de un cuchillo para limpiar el pescado y usando una rama a modo de espetón, lo cocinó en la hoguera. Aquella tarde cenaron pescado de río asado, y aunque a Seizo le pareció soso por la falta de condimentos, devoró su parte de buena gana. Kenzaburo también comió su ración de carpa y sus bayas silvestres. No era una ingesta suficiente para saciar a ninguno de los dos, pero se encontraba más tranquilo por haber conseguido alimentar al chiquillo. Tras la cena, permitió a Seizo dormitar un rato junto al fuego, que había decidido mantener encendido hasta el momento de partir. Mientras tanto, el veterano guerrero planificó mentalmente cuáles serían los próximos movimientos. Se encontraba a 3 o 4 días del camino de la ciudad de Matsue, a orillas del lago Shinji, y cercana a la costa. De allí era originaria toda su familia, y allí tenía amigos que le ayudarían, incluso comerciantes que tenían deudas contraídas con su casa desde hacía décadas, pospuesta generación tras generación, hasta que llegara el momento en que los Arima decidieran reclamarlas. Ese momento había llegado. Pero hasta alcanzar Matsue había un largo camino. Deberían buscar alimentos, otras ropas y un lugar discreto donde ocultarse durante el día, ya que un niño de 9 años y un viejo samurái serían el vivo reflejo de la descripción que los Sugawara distribuirían, ofreciendo una recompensa. Afortunadamente, tenía
gestionarlos con sumo cuidado. Genzaburo permanecía al amor de la lumbre, ensimismado en tales planes, cuando de repente aquellos pensamientos tan pragmáticos le parecieron sumamente vacíos. Una distracción cobarde para no afrontar la desnuda verdad que había estado rehuyendo desde la noche anterior. Jamás volvería a ver a su mujer ni a su hija. Con una punzada de dolor comprendió que eso era lo que importaba. Todo lo demás eran artificios elaborados para que su mente, para apartarle de esta certidumbre. Sin poder evitarlo, revivió el instante en el que cobró conciencia de que su vida había sido arrasada. Se alejó de los establos cabalgando, sujetando contra sí a Seizo, que temblaba entre sus brazos. Miró atrás para despedirse del que había sido su hogar durante su vida adulta, desde que su padre lo consideró listo para servir al señor Ikeda, y vio cómo las llamas habían penetrado hasta los mismos cimientos de la torre. El fuego que devoraba la casa de su señor era también la pira funeraria de su esposa y de su hija, aquellas que le recordaban que era algo más que un soldado, su remanso de calma en la tormenta de la guerra, y supo que debería convivir toda su vida con aquel momento, un retazo de dolor cosido a las entrañas, palpitante, imposible de ignorar ni un solo instante, una condena que debería penar durante largas noches de insomnio y frías tardes de alcohol destemplado. Tales eran los sentimientos de Genzaburo Harima cuando, con las lágrimas quemándole el rostro, dio la espalda a la que había sido su vida y emprendió la huida que aún no había concluido. Esas lágrimas habían continuado ardiendo en su pecho durante las últimas horas. Sin embargo, las había contenido a pesar de que le calcinaban el alma. Ahora, en la soledad previa al anochecer, se veía incapaz de reprimirlas y volvía a aflorar a sus ojos. El viejo guerrero, sentado junto a la tímida hoguera, tembló como la llama zarandea por el viento. Al caer la noche, recogieron sus pertenencias, barrieron las cenizas y enterraron la leña quemada entre los árboles. Después reemprendieron la marcha, de nuevo al amparo del bosque y de la oscuridad. Cabalgaron durante horas a lomos de Natsu, encogido en sus mantas y sumidos en un triste silencio. El itinerario elegido por Genzaburo transcurría paralelo al río Ibe, alejándose de la ciudad de Izumo mientras bordeaban el lago Shinji por la orilla occidental hasta llegar al templo Gakuenji, aún dentro del feudo de los Ikeda. Allí Genzaburo esperaba encontrar al abad Kosei, un hombre sentador que conocía desde hacía años, leal al clan de su señor y viejo amigo de su padre. Pretendía reposar en aquel lugar sagrado antes de reemprender la ruta en busca del paso de la montaña entre los montes Hongu y Akija y llegar a la jornada siguiente a Matsue. En su destino final serían 5 días de duro viaje, 4 si tenían suerte, durante los cuales rehuían cualquier ayuda. No podrían dormir sin mantener un ojo abierto y se alimentarían de lo poco que Buro consiguiera capturar o recoger de los arbustos. Ya en la primera jornada el paisaje se les hizo monótono, pues avanzaban por un camino apartado de las principales vías comerciales, siempre al amparo de los pinos que abundaban en aquella zona. Ocasionalmente, la senda remontaba una loma y les permitía asomarse durante un instante sobre las copas de los árboles. Entonces cobraban conciencia de lo que les rodeaba. A un lado, el extenso pinar, como un mar picado de aguas esmeraldas que iba a morir junto a la sierra. Al otro, más allá del bosque, se divisaba el lago Shinji, apenas un reflejo de plata en lontananza. La visión lograba arrebatarles el aliento durante un instante, pero en cuanto su montura descendía el repecho, volvía a sumergirse en la oscuridad del bosque. Cabalgaron durante horas, en compartido silencio,
sin forzar a la yegua, que, al igual que ellos, se enfrentaba a un duro viaje. Pero al cabo del tiempo, Kenzaburo comenzó a preocuparse por el mutismo de Seizo. No lo consideraba normal en un niño de su edad e intentó forzar la conversación. «¿Duerme?» «No», musitó Seizo. «¿En qué piensa?» «En mi hermano. Me dijo que me llevaría a pescar al lago Shinji este verano». Kenzaburo negó con la cabeza consternado. El muchacho estaba triste, sí, pero parecía haberlo asumido todo con serenidad de espíritu impropia de alguien tan joven, y esto le hacía temer que en cualquier momento se viniera abajo. «Lo siento, Seizo», respondió el samurái con un gesto serio. Sin embargo, el chiquillo prosiguió como si no necesitara palabras de consuelo. «Me contó que en el centro del lago hay una pequeña isla con árboles y que si pasas la noche en ella se te aparecen los kappas y te arrastran al agua para ahogarte». Kenzaburo sonrió. Aquello ciertamente sonaba como las historias de Seibei inventaba para asustar a su hermano pequeño. Seizo prosiguió su relato. «Me dijo que si no me portaba bien, me abandonaría en aquella isla por la noche». «¿Crees que lo decía en serio? Si duermes allí te atrapan los kappas». «No sé nada de yokais», le contestó Kenzaburo, «pero conozco otra historia referente a esa isla. Una más triste que infunde menos miedo. Dicen que una hermosa princesa murió ahogada en el lago. Los dioses, conmovidos por su desgracia, convirtieron a la joven en esa isla de la que hablas, que flota justo donde la doncella se ahogó para que nunca se la olvide». «Es una historia muy triste», dijo Seizo, y tras pensar un rato, añadió: «Mi padre y mi hermano nunca tendrían una isla para que se les recuerde». «No la necesitarán», respondió Kenzaburo. «Nosotros nos encargaremos de que no caigan en el olvido». Por alguna razón, tales palabras sonaron a Seizo extrañamente ominosas. Con precaución, se volvió un poco a mirar por encima del hombro el rostro de Kenzaburo y descubrió que de nuevo tenía aquella mirada perdida que tantas veces le había visto desde que huyeron del castillo de su padre. El muchacho sabía que aquel hombre le protegía. Aunque no lo demostrara, debía estar sufriendo el mismo dolor que él, así que se había propuesto imitarlo en medida de lo posible. De esa manera incondicional en que los niños imitan a los adultos y a los que se quieren parecer. Por eso evitaba llorar delante del guerrero a toda costa y solo permitía flaquear mientras dormía o cuando se sabía a solas. De imprevisto, el general Arima se dirigió a él desde el mundo al que solía retirarse, con la mirada aún perdida en el vacío. «¿Conocer cuál es nuestro deber para con tu padre, Seizo?», preguntó el samurái con voz dura y ausente. El niño negó con la cabeza. «La venganza», dijo Kenzaburo con la resolución del que pronuncia un juramento. Despuntaba el alba cuando por fin vieron las primeras piedras del templo Gakuenji, en hilera de peldaños de roca semi enterrados bajo la hojarasca desgastada por siglos de lluvias y de pisadas piadosas. La escalera trepaba entre los árboles con la rectitud que debe tener un camino hacia Buda, pero en la cima solo se divisaban más robles y cedros. Desmontaron junto a los escalones y tomando a Natsu por las riendas comenzaron a ascender. Una vez arriba, Kenzaburo y Seizo comprobaron que efectivamente allí les aguardaba otra arboleda y que, tras atravesarla, aún había una nueva fila de peldaños cubiertos de humedad. Siguieron subiendo y pasaron bajo el solitario pórtico que delimitaba la entrada a suelo sagrado hasta que por fin llegaron a la explanada elevada sobre la que se había construido el monasterio. Frente a ellos les cerraba el paso un amplio portal techado con tejas marrones. Pesadas hojas de madera permanecían selladas desde dentro y una empalizada formada por postes profundamente hundidos en la tierra las flanqueaba. Junto a la entrada,
Kenzaburo volvió a admirarse de la inteligente ubicación del templo. Se había construido sobre una elevada meseta natural de unos 40 subos de superficie, abrazada en casi todo el perímetro por la pared rocosa que resultaba invisible desde la senda a ras de suelo. Solo la parte anterior al templo no se encontraba al amparo de la piedra, y allí es donde se había levantado el pórtico de entrada, la cual solo se podía acceder a través de una angosta y larga escalera. Al general no le cupo duda de que el monje que había elegido aquel emplazamiento sabía lo que era una guerra y cómo fortificar una plaza. Se adelantó y golpeó con el puño el portón, que parecía llevar siglos cerrado. «Abrid, buscamos refugio». Solo respondieron el viento entre los árboles y el despreocupado canto de los gorriones. Por un momento, el samurái pensó que el lugar podría encontrarse abandonado y que había ido hasta allí en balde. Pero cuando se disponía a golpear nuevamente con el puño, el ruido de la madera deslizándose les dio la bienvenida. Seizo se apresuró a aproximarse a Kenzaburo justo antes de que una de las pesadas hojas comenzara a abrirse en un largo crujido. Un bonzo ataviado con una gruesa túnica de color índigo, tal como solían vestir los zen de la escuela Rinzai, los saludó desde el otro lado del umbral. «Bien hallados, viajeros», dijo uniéndose las palmas de las manos e inclinando la cabeza tonsurada. Kenzaburo devolvió el saludo con respeto. «Hemos venido desde lejos para hablar con el sacerdote Kosei». «Trataremos de que sea así. Pasad por aquí. Vuestra montura también puede entrar. La dejaremos atada en el patio». A Kenzaburo le extrañó también tan amable recibimiento, pues era sabido que el Gakuenji, celoso de su rutina, no era un monasterio especialmente hospitalario con los viajeros, pero desistió de interpretar el carácter de los monjes, que se regían por normas de comportamiento muy dispares a las suyas. «Cuidaremos de esta preciosa yegua», dijo el monje mientras tomaba las riendas de las manos de Seizo. «La llevaremos al establo, la abrevaremos y le daremos alfalfa y manzanas rojas. ¿Te parece bien?» Seizo asintió sin decir palabra. Una vez traspasaron el umbral, pudieron observar que el monasterio estaba formado por varias edificaciones de madera, distribuidas alrededor de un jardín central. Desde este se accedía al pabellón que hospedaba a los monjes, a los baños, a la cocina y a los almacenes, con todas las estructuras conectadas por caminos empedrados o por galerías techadas y elevados pilastras. Al otro lado del jardín, justo al frente del pórtico que daba acceso al recinto, se encontraba el templo en sí, un edificio más grande y elaborado que el resto, rodeado de un claustro de madera y cubierto por un tejado a dos aguas. Para acceder a tan santo lugar había que subir por una escalinata de peldaños tan estrechos que no se podía apoyar toda la planta del pie, coronada por dos lámparas de piedra que iluminaban la entrada. «Os acompañaré», le indicó el monje, tras dejar a Natsu atado a un poste. El animal ya se distraía mordisqueando las hierbas que crecían entre las baldosas. Los dos visitantes cruzaron el jardín tras los pasos de su guía mientras observaban el resto de los bonzos, que se afanaban en limpiar el suelo con hojas de palma, cultivar un pequeño huerto que había tras las cocinas o arrancar las malas hierbas de los rincones. A pesar del evidente trasiego, el ambiente no era ni mucho menos bullicioso. Todo discurría con una pausada serenidad que no perturbaba la tranquilidad del bosque. Seizo, sin embargo, contemplaba con el ceño fruncido el silencioso laborar de aquellos hombres, pensando que la vida allí debía de ser mortalmente aburrida. Llegaron a la escalinata que conducía a las puertas del templo. Mientras ascendían, el bonzo volvió a girarse hacia ellos. «El maestro se encuentra junto al altar.
realizando meditación zazen. No quisiéramos molestarle, podemos esperar, dijo Kenzaburo. Puede estar horas, señor. Coronaron las escaleras y Seizo quedó maravillado por la enorme campana de hierro enclavada junto a la puerta del recinto. Estaba protegida por un tejadillo y junto a ella pendía un pesado mazo forrado en cuero. Le habría encantado golpear aquella campana y observar cómo cientos de pájaros levantaban el vuelo desde las ramas, pero estaba seguro de que Kenzaburo le habría reprendido severamente. Además, dudaba de que fuera capaz de blandir aquel mazo, así que se conformó con soñar despierto y siguió a los adultos al interior del templo. Dentro el olor a incienso les dio la bienvenida. Era un perfume suave que parecía atenuar la fibra atmósfera de la estancia. Frente a una estatua dorada de Buda en posición de loto, meditaba el abad Kosei. Maestro, susurró el monje, a una respetuosa distancia del sacerdote. Este inclinó la cabeza y sin abrir los ojos inquirió: ¿por qué me molesta, Dokuyo? Lo siento, maestro, alguien desea verle. El abad recogió el cayado que reposaba a su derecha y se ayudó de él para ponerse de pie. Era alto y enjuto, envuelto en una túnica completamente negra, la cabeza rapada según era la norma entre los monjes budistas, y con pómulos afilados que resaltaban en su rostro barbilampiño. Sus ojos poseían una mirada limpia y afable, pero escrutaban de un modo que detonaban que aquel hombre no solo entendía de lo divino, sino también de lo humano. Se volvió hacia los visitantes y tardó unos instantes en reconocer al samurái. General Arima, dijo con voz átona que dejaba traslucir emoción aparente. Sacerdote Kosei, saludó Kenzaburo. A pesar de que las normas de cortesía dictaban que explicara el porqué de su visita, el samurái no tenía ninguna intención de llevar la iniciativa de la conversación. Las noticias volaban, pero desconocía cuánto sabía Kosei. Quizás ya estuvieran al tanto de que las tierras sobre las que se levantaba el templo estaban ahora bajo el dominio Sugawara. O quizás pensara que nada había sucedido en los últimos días. Por lo que él sabía, era posible, incluso que Kosei hubiera tenido noticias del avance de los soldados Sugawara y se hubiera abstenido de comunicarlo, pues los hombres santos son dados a mantenerse al margen de los juegos políticos cuando no les afectan ni para bien ni para mal. ¿A qué debo este placer?, inquirió el abad. Viajaba por la zona y decidí visitar a un viejo amigo de mi padre. Además, este lugar me trae buenos recuerdos. Ya veo, dijo el sacerdote riendo mientras asentía con la cabeza. ¿Y el joven que la acompaña, quién es?, preguntó dedicándole una sonrisa a Seizo. Es hijo de un compañero de armas. Lo llevo al dojo Hoten en la ciudad Taisha para interceder por él. Si logro que lo admitan, podrá estudiar la técnica Kachima Shinryu y saldaré una deuda con su padre, explicó Kenzaburo. Seizo lo observó de hito en hito. Sabía que estaba mintiendo, pero había hablado con tal firmeza que el niño incluso dudó de que los planes de su protector hubieran cambiado. Entonces todavía os queda un largo camino por delante. Acompañadme a mis aposentos. Os serviré té para que os recuperéis del viaje. Mientras pediré a mis monjes que os preparen el baño. Podréis descansar aquí hasta mañana. En realidad, tenemos intención de partir antes de que anochezca. Lamento que tenga tanta prisa, general, dijo con cierta afección Kosei. Aún así, no puedo permitir que partan tal y como han llegado. Les atenderemos debidamente y quizá decidan pasar la noche aquí. Sea como sea, volverán a su camino más descansados. Kenzaburo dio las gracias con una reverencia y Seizo lo imitó inmediatamente. Compartieron el té en la cámara personal de Kosei y mantuvieron una conversación ligera e intrascendente. Fue un encuentro
encuentro distendido en el que, sin embargo, flotaba una extraña sensación en el aire, como si todo el mundo supiera más de lo que decía. Acordaron verse al mismo para cenar. Mientras tanto, el abad dio libertad a sus invitados para que hicieran uso del recinto a su antojo. Puede que os interese meditar en la pequeña capilla que hay tras el templo. Se encuentra al fondo de una gruta excavada en la roca. Les indicó con afabilidad. Tras el té de cortesía que Kenzaburo y Seizo usaron los baños para asearse. Hacía días que solo se lavaban en arroyos helados, y bañarse con agua caliente fue tan agradable el reencuentro con la civilización. Tras el baño, se vistieron con los sobrios kimonos grises, los gruesos tabi de invierno y las sandalias de caña trenzada que habían dejado para ellos. El tacto del algodón limpio sobre la piel, aún caliente, les hizo sentir lejanas las inclemencias del camino. Almorzaron a solas en el comedor del templo. Un solícito monje les sirvió la sopa de tofu, verduras hervidas y unos bollos rellenos de pasta de judías azucarada. Disfrutaron de la comida, agradecidos de aquella sencilla hospitalidad, y se trasladaron a descansar al aposento que había habilitado para ellos. Seizo cayó dormido antes de tocar los cojines, y Kenzaburo se tendió boca arriba con las manos tras la nuca. Su intención era reflexionar sobre las últimas jornadas y lo que les quedaba por delante, pero pronto se rindió al sueño. Cuando despertó horas después, el chiquillo continuaba profundamente dormido. No quiso interrumpir su descanso, así que se calzó las sandalias y salió a la terraza de madera. Cerró la puerta corredera tras de sí e inspiró el frío aire exterior que terminó de despejarle. De pie sobre el porche a la intemperie, Kenzaburo observó el jardín central del recinto, compuesto a partir de flores y plantas obtenidas muy probablemente del bosque que le rodeaba. Carecía del esplendor de los primorosos jardines que acogían los templos de las grandes urbes, pero sus helechos y violeta silvestre poseía una serena belleza, muy en consonancia con el estilo de vida de aquellos monjes. Levantó la vista y observó que la tarde languidecía. Pronto sería de noche, pero antes de que oscureciera del todo, un bonzo recorrió el recinto para prender las lámparas de piedra y los faroles que rodeaban los edificios. La titilante luz de las velas se extendió por el monasterio, y Kenzaburo intentó alejarse para llevar por la paz del lugar. Pensó cómo sería vivir allí, entregarse a una vida de oración y armonía con la naturaleza. Mientras se planteaba tales imposibles, una comitiva de hombres santos descendió por la escalinata que conducía al templo. Sin duda, volvía de la meditación de la tarde, y pronto comenzarían con sus labores cotidianas antes de dormir. Al verlos, el samurái recordó la invitación del sacerdote Kosei a orar en la capilla tras el monasterio. Atraído por la idea, aguardó a que los monjes se dispersaran antes de subir los mismos peldaños de piedra. Rodeó el santuario y descubrió que en la parte posterior, la boca de una gruta iluminada por 4 cirios que permanecían encendidos. No había otra entrada posible a la capilla, así que tomó una de las lámparas y avanzó haciendo a un lado las tinieblas. Cuanto más penetraba en la roca, con más claridad percibía el murmullo del agua del otro extremo. Dobló un recodo y descubrió que el paisaje desembocaba tras una pequeña cascada que caía contra el cielo nocturno. El último tramo de la gruta, que horadaba la pared rocosa del lado a lado, había sido acondicionado como una capilla, con una tarima elevada cubierta por tatamis, sobre la que se había dispuesto un sencillo altar a Buda. Al aproximarse, Kenzaburo comprobó que la plataforma se asomaba más allá de la ventana natural, como una pequeña terraza, solo separada del exterior por una cortina de agua que emanaba desde la roca viva. Dejó el cirio en un soporte y ascendió a la tarima. El fragor era continuo,
y el caño dividía en dos el frondoso paisaje nocturno que se apreciaba desde allí arriba. Si uno se acercaba al extremo del mirador y alargaba el brazo, podía rozar el agua con los dedos. Fascinado por la belleza de aquel rincón, se sentó sobre una de las esterillas y se dispuso a orar. Tan solo ceñía su sable corto, que había dejado la katana en los aposentos como señal de respeto. Así que deslizó la vaina fuera del lobby, la dejó en el suelo junto a él y cerrando los ojos se dejó arrastrar por el susurro infinito del agua. Pero la agitada mente de Kenzaburo no le permitió seguir la senda que conducía a la iluminación a través del recogimiento. Su memoria retornaba una y otra vez al castillo en llamas, a la pérdida de su familia y a la guerra y el dolor. Dado que estaba lejos de sentir la calma de espíritu necesaria para la oración, se conformó con repetir para sí las 4 nobles verdades del Buda. Primero, hemos venido a este mundo de sufrimiento para crecer en espíritu y poder alcanzar la iluminación, por lo que vivir conlleva dolor. Segundo, el origen de este dolor lo causan el apego a la vida terrenal y la búsqueda de placeres superficiales. Tercero, controlar estos deseos y el apego de la vida propia y ajena nos libera del sufrimiento al ser privados de algo. Cuarto, para eliminar estos deseos debemos adentrarnos en el camino de las 8 vías: recta visión, recta resolución, recto lenguaje, recta conducta, recto estilo de vida, recto esfuerzo, recta atención y recta meditación. Durante toda su vida, Kenzaburo Arima había recorrido el camino de las 8 vías. Sin embargo, con la muerte de su mujer y de su hija, el dolor había llegado de igual manera y se sentía incapaz de desprenderse de él. Sabía que la oración y la meditación no le procurarían la paz que ansiaba, pues no era un santo y estaba lejos de alcanzar la iluminación. Por tanto, debía buscar la paz de espíritu como lo hacen los guerreros. Imaginaba que estaría aquí, caballero Arima, reverberó una voz en la galería. Me alegro de que decidiera aceptar mi invitación. Kenzaburo miró atrás sin levantarse y descubrió el rostro del sacerdote Kosei iluminado por el cirio que sujetaba en la mano. Buenas noches, abad. Kosei subió a la tarima y se aproximó hasta su invitado. Se arrodilló frente a Kenzaburo y depositó la vela entre ambos. Sus sombras oscilaron contra la pared de roca. Fuera ya era de noche cerrada. Le complace nuestra humilde capilla. Se respira una gran paz, manifestó el guerrero. Ciertamente, aquí es fácil abstraerse del mundo. Estas palabras complacieron al bonzo, que asintió satisfecho. Debo confesar que en las jornadas más largas la carga se aligera al saber que tendré un momento de retiro en este lugar. Por supuesto, mi obligación como abad es orar en el altar del templo y guiar a mis monjes a través de la meditación, pero es aquí donde encuentro la paz. Kenzaburo miró a su alrededor. Era fácil comprender las palabras de Kosei. He de decir, prosiguió el sacerdote con voz distendida, que había oído hablar cosas del general Arima. No obstante, nunca oí decir a usted que fuera un mentiroso. Su interlocutor frunció el ceño, a medio camino entre el enojo y el desconcierto, pero Kosei se limitó a sonreír como modo de disculpa. Señor Arima, quizá crea que soy un viejo bonzo al que nadie hace caso, pero en contra de lo que pueda parecer, no soy un ermitaño. Lo que sucede en el mundo sigue afectando mi templo. Explíquese, exigió el samurái. El religioso suspiró. Sé que el niño que lo acompaña es Seizo Ikeda, hijo del señor Akiyama Ikeda. Kenzaburo no hizo ningún gesto que pudiera confirmar o desmentir tal aseveración. Necesitaba saber hasta dónde llegaban las noticias o la capacidad de deducción de Kosei. También sé que ese niño es el único superviviente de su casa.
ha dicho tal cosa, Bonzo?, preguntó Kenzaburo, con la cólera a punto de quebrar su compostura. Sabía que las noticias no llegaban tan rápidamente a un monasterio fuera de las rutas comerciales. Sé lo que está pasando, caballero Arima. Lo cierto es que conocía el destino de los Ikeda mucho antes de que se abatiera sobre ellos. Dijo aquello con tal naturalidad que Kenzaburo dudó de haber entendido bien las palabras. Estás reconociendo ante mí, el protector de la casa Ikeda, que conocías la traición que se cernía sobre nuestro señor y guardaste silencio. No solo eso, esta mañana, después de que tomáramos el té, envié a uno de mis monjes para informar a los Sugawara de que Seizo Ikeda, el último de los samuráis, había llegado a mi templo. Con una ferocidad que desmentía la anterior contención de Kenzaburo, el guerrero extrajo el wakizashi de su funda y apoyó la hoja contra la yugular del sacerdote. ¿Cómo te atreves a anunciarme semejante traición?, rugió el guerrero. Dime, ¿por qué no debería abrirte la garganta aquí y ahora, Bonzo? Porque, le he advertido Arima, los hombres de Sugawara no llegarán aquí hasta dentro de 3 días. Para entonces, usted y el niño estarán lejos de este suelo sagrado. Eres una rata traidora. Tu templo está en el feudo de los Ikeda y le debes lealtad a nuestro señor. Yo solo debo lealtad a las enseñanzas de Buda. Le recogió con gravedad al sacerdote para comprobar que aquellas palabras no significaban nada para el samurái. Kosei renunció al ataque de dignidad. Escúcheme bien, Arima. El general Mitsurugi Takeuchi, al frente de cientos de soldados de los Sugawara, llegó a las puertas de mi templo hace 15 días y nos obligó a flanquearles el paso. Era un pequeño ejército y habían penetrado en las tierras de vuestro señor desde el norte. Habían realizado un largo viaje y buscaban dónde reabastecerse y esperar al resto de sus tropas. Desde el norte, repitió para sí Kenzaburo, evidentemente sorprendido. El feudo de los Sugawara, situado al sur de Izumo, era la más vieja amenaza para el clan Ikeda. En consecuencia, la mayor parte de las defensas y puestos de control se ubicaban en la frontera meridional del feudo. Sin embargo, el general Takeuchi había decidido rodear todo el lago Shinji, rompiendo durante días el contacto con sus puestos de abastecimiento más avanzados, para descargar un golpe desde el norte, una región en la que solo había poblados pesqueros y campos de arroz. Aún así, ¿cómo habían recorrido tantos ríos? Atravesaron feudos y fronteras sin llamar la atención. ¿Por qué no avisaste a tu señor?, le increpó el general. Esa era tu obligación. ¿Cómo habría de hacerlo, samurái? Tomaron el templo y estuvieron durante días rodeados y aislados. Cuando todas las tropas acaudilladas por Takeuchi se hubieron congregado, marcharon sobre Izumo y nos dieron la orden de avisar si al cabo de los días alguno de los supervivientes buscaba aquí refugio. Y tú has obedecido con diligencia, le recriminó Kenzaburo, sin apartar la hoja de su cuello. Si no me equivoco, mi monasterio se encuentra ahora sobre suelo Sugawara. Debo mantener buenas relaciones con el señor de estas tierras. Eres un miserable cobarde, viejo Bonzo. Has vendido tu lealtad a cambio de las promesas de esos perros. La furia ardía en los ojos del general Arima, que ciñó aún más su acero a la garganta. No se equivoque, no soy un samurái. Mi deber no es ayudar a mi señor en la guerra, sino guiar a los hombres en el camino hacia la iluminación. Dime entonces, ¿cómo has ayudado a mi familia a alcanzar la iluminación? Mi mujer y mi hija, mi señor y su hijo, y tantos otros, muertos a manos de hombre que tú alojaste y alimentaste entre tus muros. General Arima, comprendo su dolor, pero mi primera obligación es con los monjes que habitan este templo. ¿Qué cree que habría sucedido si hubiera negado al paso de Mitsurugi Takeuchi? O si
a fin de alentaros, hubiera enviado a uno de mis novicios para intentar atravesar el campamento de los Sugawara al amparo de la noche. No somos monjes guerreros de las montañas. Las excusas no parecían saciar la sed que bullía del corazón de Kenzaburo. Dices que comprendes mi dolor. Quizá ahora lo comprendas mejor. Al decir esto, deslizó una mano tras la nuca del bonzo para sujetarle con fuerza la cabeza, mientras que con la otra oprimía la hoja contra la blanca piel del cuello. Kosei tragó saliva, y este gesto involuntario hizo que el acero le mordiera aún más profundamente, hasta el punto que un hilo de sangre se deslizó por el filo del wakizashi. Un sudor frío, de olor acre, humedecía la tonsurada cabeza del monje. No tengo miedo a la muerte, es el paso entre la vida y la siguiente, murmuró para sí el hombre santo. Durante un instante eterno, Kenzaburo no inmutó la expresión. Se limitó a escrutar el alma de Kosei a través de sus ojos, buscando en ellos algo que le permitiera dictar sentencia. Cuando un hombre está a punto de morir, su verdadero espíritu asoma a sus ojos. El samurái hablaba con voz pausada, aunque quizás no lo sepas, pues nunca has matado a nadie con tus propias manos. Tan acusatorias palabras hicieron que el abad, muy a su pesar, volviera a tragar saliva. Sí, ahora puedo ver tu alma, Kosei, desnuda y sincera, y me desvela que no estás preparado para abrazar la muerte como crees. El sacerdote cerró los ojos, como si le avergonzara la posibilidad de que verdaderamente el samurái pudiera ver la naturaleza de su alma, y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Era evidente que aquel hombre no quería morir. Intentando controlar su miedo, recitó con voz trémula: si el graznido arrecia y arrasa los cultivos de arroz, el campesino y su familia pasarán hambre este año. Es normal, por tanto, que el campesino se sienta furioso después de trabajar los campos durante tantos meses. Pero, ¿a quién culpar? Al arroz por no resistir la tormenta tras meses de atentos cuidados, al graznido por destrozar lo que con tanto esfuerzo ha cultivado, o a sí mismo por no evitar lo inevitable. Tus acertijos no me interesan, bonzo. Ignorando las palabras de Kenzaburo, Kosei prosiguió, ahora con más seguridad en su voz. Este koan, como todos los demás, no tiene una respuesta general a rima, pero encierra una sencilla verdad en la naturaleza del granizo. Está a arrasar por todos a su paso. En la del arroz, ceder ante la tormenta, y en la del campesino, cultivar sus campos un año tras otro. Simplemente hay desgracias que no tienen culpables. ¿Por qué buscar uno? Preguntó abriendo los ojos. No busco un culpable, bonzo, busco a muchos. Sabré quiénes son los responsables, no para satisfacer una debilidad de mi alma, sino para que Seizo y yo podamos cobrar cumplida venganza por la que se nos ha arrebatado. Hablaba con una determinación escalofriante, más elocuente que cualquier razonamiento pacífico. Kosei volvió a cerrar los ojos con resignación, consciente de que todos los recursos estaban agotados, pero Kenzaburo aflojó su presa y enfundó el wakizashi para el monje. Aquello resultó tan extraordinario como si un lobo abriera sus fauces para que un ratón escapara. ¿Por qué me perdona si piensa que actué como un traidor? No soy un asesino, sacerdote. Sabré si tu acuerdo con Takeuchi fue por mera supervivencia, o si por lo contrario te has beneficiado de alguna manera. Mientras decía esto, se puso en pie y pasó bajo el obi de la funda del sable corto. Por tu bien, espero que volvamos a vernos, Kosei. El abad quedó aturdido por el momento, pero antes de que Kenzaburo se marchara, se apresuró a hablar. Hemos preparado las alforjas de su yegua, dijo en un vano intento de reconciliarse. Tendrán alimentos y
ropas que le ayudaran a pasar desapercibidos como si fueran un vendedor de leña y su hijo. El guerrero asintió sin decir nada, mientras tomaba el cirio que había dejado en la pared. Kosei volvió a dirigirse a él, y esta vez con voz más serena. General Arima, nunca le he deseado ningún mal. Siempre he sentido un profundo respeto y aprecio por su padre. No soporto que crea que he actuado contra su señor. Si me dice hacia dónde se dirige, cuando lleguen los hombres de Sugawara, los enviaré en la dirección opuesta. Kenzaburo lo observó durante un instante con rostro inexpresivo, como si mirara a través de él. Vamos a Taisha y de ahí a la provincia de Iwami, dijo el samurái. Debemos buscar aliados. Dicho esto, se volvió y se internó en la oscuridad de la gruta, guiado por la tintilante llama, que protegía con el hueco de la mano. A su espalda, mientras se alejaba, Kosei elevó la voz para que pudiera escucharle. Los enviaré en la otra dirección, a Takahashi, hacia el sureste. Kenzaburo escuchó estas últimas palabras sin alterar el paso. Tanto da si los envía a Takahashi o a Iwami. Musitó en la penumbra. No nos encontrarán. Aún no. El samurái regresó a los aposentos y comprobó que Seizo aún dormitaba, encogido bajo las mantas. Despierte, le llamó Kenzaburo. El niño abrió los ojos con gesto somnoliento. ¿Ya es hora de cenar?, preguntó con voz espesa. Vuelvo a tener hambre. Lo siento, Seizo, no cenaremos aquí. Esta noche también viajaremos. El joven señor asintió y salió lentamente de debajo de las mantas, restregándose los ojos para desperezarse. Mientras tanto, Kenzaburo comenzó a recoger las escasas pertenencias que llevaban consigo, aunque, en un momento dado, se detuvo a observar las ramas de incienso a punto de extinguirse, como si aquello tuviera algún significado. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, quiso saber Seizo, ya más despierto. Seguiremos bordeando el lago Shinji, hacia el este. Nuestro objetivo es llegar a Matsu en 2 o 3 días. Dicho esto, Kenzaburo se sintió extrañamente aliviado. Desde que había llegado al monasterio, era la primera vez que podía decir simplemente la verdad.